todos. Invito a la iglesia a que estemos en pie. Alabado sea el nombre santo del Señor. Amén. Y les invito a abrir su Biblia en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Volvemos a usar a San Juan. La semana pasada, el domingo pasado lo usamos. Esta vez lo vamos a usar nuevamente, pero en el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. De los versos 24 al 29. Adoramos y glorificamos el santo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Es una bendición, amados, poder estar en la casa de Dios, poder estar adorando a Dios. Amén. Y es una bendición, amén, tomar todas las partes que se nos asignen dentro del culto al Señor. Para mí esto es una bendición, amados. Señor. Muchos lo ven como un sacrificio, pero yo lo veo como una oportunidad más que me concede Dios para exponer el mensaje de su santa palabra. Sí, Señor. A eso hemos venido y nuestros corazones están abiertos y nuestras copas boca arriba para recibir lo que Dios nos dé a través de su santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leemos a la gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. San Juan capítulo 5 versos del 24 al 29. Leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Gloria a Dios. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo y de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y añade el Señor bendición, salud y prosperidad a nuestras vidas a través de esta palabra que hemos leído. Bendito sea el Señor. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Le estaremos poniendo como tema al mensaje de hoy: estuve muerto. Pero Cristo me dio vida. Gloria a Dios. Amén. Estuve muerto, pero Cristo me dio vida. Vida. Me revivió, me levantó, me resucitó
de entre los muertos. Y vamos a hacer énfasis, amados, en esta palabra. Y no nos vamos a referir solamente a los muertos físicamente, sino a los muertos vivos que están caminando por estas calles de Dios, por este mundo de Dios. Porque hay muchos vivos, pero están muertos. Están caminando físicamente vivos, pero espiritualmente están muertos. Santo. Yo estuve de esa manera. No sé si usted también andó así y estuvo de igual manera así. Vivo para el mundo, pero muerto para Dios. Santo. Sí, Señor. Te Pero ahora adoramos. los papeles se han cambiado. Aleluya. Pablo llegó a decir: ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificación significa muerte. Muerte. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya, dijo Pablo, y cada cristiano debe decir eso. Si verdaderamente ha resucitado con Cristo. Te adoramos. Y ya no vivo yo. Miren lo que dijo Pablo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos. Hay personas que rehúsan el llamado de Dios. Amado mío, el llamado de Dios está, aleluya, continuamente presente a cada ser humano. Hay seres humanos que obvian o desoyen la voz de Dios, pero Dios está continuamente hablando al hombre, está llamando al hombre. Si hablamos de ese aparatito que nosotros llevamos por dentro, de esa cosita que nosotros llevamos por dentro que se llama la conciencia, continuamente a través de la conciencia Dios nos habla. Y Dios nos redarguye a través del Espíritu Santo cuando hacemos cosas que están malas. Dios nos redarguye y nos hace entender que la hicimos malas, que no estamos haciendo las cosas bien. Por el contrario, cuando hacemos las cosas bien, también Dios nos habla. La conciencia misma nos dice, el Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace entender que estamos en lo correcto, que estamos contentos y estamos felices porque estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. Gloria a Dios. Constantemente en el ser humano, a menos que no tenga cauterizada, totalmente presa, cauterizada y esclavizada la conciencia. La conciencia te hace sentir la voz de Dios cuando te habla el corazón. Gloria a Dios. O lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Mira, nadie te lo tiene que decir, la conciencia te lo está dictando. Hiciste mal. Y ese es el llamado de Dios a tu vida, mira, a través de la conciencia, sentir de esa conciencia cuando te indica que tú estás haciendo las cosas malas delante de Dios. Pero que nosotros pasamos por alto y no queremos oír la voz de Dios. No queremos oír la voz del pastor. No queremos oír la voz del líder cuando el pastor y el líder te están transmitiendo el mensaje que Dios te quiere traer a ti. Cuando digo a ti, no me estoy refiriendo a ti que estás sentado ahí, amado hermano, que apreciamos y que amamos mucho, ahí en la silla. Estoy hablando con mucha gente que están escuchando y están viendo, están oyendo
lo que le estamos diciendo. Gloria a Dios. Y hay veces, amados, que nuestra terquedad, a veces todos somos tercos. ¿Usted sabe lo que es? Una persona terca es una persona que es insensata, que hace lo que le da la gana, que si oye la voz de Dios y Dios le dice una cosa, él hace otra, que no sacamos tiempo para verdaderamente meditar, amén, en los caminos del Señor y concentrar nuestros pensamientos en el buen pensar, para pensar lo grande y maravilloso que es Dios. Y entonces nos entregamos, aleluya, a las demandas del cuerpo, de la carne y del mundo, para hacer lo que a nosotros se nos viene en gana hacer. Estoy usando el término plural para que nadie crea aquí, ni los que me ven a través de internet, que los estoy acusando, que estoy señalándolos, no. Estoy usando el término plural y yo me cuento entre todos, porque hay momentos en que así nos sucede, que a veces obedecemos, pero a veces desobedecemos también. Entonces tenemos un enemigo en común. ¿Quién se llama? El libre albedrío. Óigame, ¿a cuántos el libre albedrío los ha llevado al infierno? Por no usar bien ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado ese libre albedrío es para que nosotros escojamos. Y a Dios le agrada que nosotros escojamos lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor para Dios? El hacer su voluntad. Gloria a Dios. El obedecer su llamado continuo a nosotros. ¿Para qué? Para que busquemos de Dios. Para que busquemos a Dios. Ese es el llamado de Dios. Santo Dios. Dios demanda del hombre que se arrepienta. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Gente que dice, si yo ni velo al guardia ni tiro piedra. Que se arrepiente el adúltero, que se arrepienta el vicioso, que se arrepiente el drogadicto, que se está matando a sí mismo con la maldita y asquerosas drogas esas que se está metiendo al cuerpo, y está matando los sentimientos también de su mamá, de su papá, de su familia. Todos sufren. Ese hogar sufren todos. No solamente sufre el drogadicto, no, sufren toda esa familia. Pero por ahí se deja ir la persona usando mal su libre albedrío. Santo. Hay gente que se defiende con que cada cual tiene un libre albedrío. En otras palabras, cada cual hace lo que le da la gana. Dios nos va a llamar a cuentas. Gloria a Dios. Nos llama ahora a cuentas durante estemos en esta vida subsistiendo o viviendo, porque yo digo, el que está en Cristo es el que vive. Amén. El que no tiene a Cristo y se pasa todo el tiempo pecando y desobedeciendo a Dios, lo que hace es subsistir, como subsisten las bestias, los animales. Pero para vivir hay que aceptar la vida. ¿Qué es la vida? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin el por mí. Señor, aleluya. Es que estas pautas no es el pastor que las impone, no son los líderes conciliales que las imponen, no son los líderes locales. Estas pautas las pone el mismo Dios, que es que no hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo el Hijo. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Amado, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión.
La Biblia lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ya ustedes saben el resto del texto, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Con qué razón? ¿Cuál fue la razón? Mire, número uno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Tiene la garantía de la resurrección de entre los muertos. Amado, no hay otra fórmula establecida por Dios para que el hombre y la mujer, joven y niños, sean salvos. Solamente la fórmula única ya está trazada por Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra cosa. No hay que creer en nada más. No bastan ya los sacrificios humanos. No bastan ya las obras humanitarias. No. Las obras humanitarias son buenas, perfecto, magnífico. Si tú haces buenas obras, síguelas haciendo, muy bien. Pero eso no te acredita la salvación. La salvación del cristiano está apoyada, amén, en la fe, creyendo en Cristo. Amén. Aceptando el sacrificio de Jesucristo, el cual hizo en la cruz del Calvario para redimirnos. Redimir quiere decir comprar, volver a obtener, volver a comprar. Gloria a Dios. Todo el que está en pecado es esclavo del pecado. Eso lo señala la Biblia. Quiere decir que entonces el amo, el dueño, el señor de esa persona que está en el pecado, que es el mismo Satanás, que le hurtó y le robó a Dios lo que le pertenecía a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Para qué vino Cristo a morir? Para tomar de las manos, de la garra de Satanás, amén, a todo aquel que se había perdido, a todo aquel que estaba en sus garras, aquel que había hecho un pacto con él mismo. Hay gente que hace un pacto y no saben ni lo que están haciendo, muchas veces inconscientemente. Cuando una persona se, entrega totalmente al pecado, a la maldad, a la malicia, a la poca vergüenza de este mundo, gloria al nombre de Jesús, se está entregando a Satanás porque está haciendo la voluntad de él. Y viene a ser esclavo de Satanás. Así era usted y así era yo. Pero Cristo vino nuevamente, aleluya, a arrebatarle de las garras y de las manos a Satanás lo que le pertenecía a Dios por ley. Y el hombre, el mayordomo de Dios, en el que Dios tenía puesta toda su confianza, llegó y cogió y se entregó voluntariamente a Satanás por causa del pecado. Y ahora Cristo viene, ¿a qué viene? Amén, a redimirnos, a salvarnos, a perdonarnos. Pero no basta solamente con creer, porque nosotros creemos en Cristo. Pero ¿de qué vale que creamos en Cristo y sigamos nuestras mismas malas costumbres? Entonces convertimos la gracia de Dios en libertinaje para nuestras vidas. Entonces decimos, yo soy salvo por la gracia, pero haciendo lo que a mí me da la gana, pero viviendo como a mí me da la gana, pero dándole gusto a la carne, a los apetitos de la carne y del mundo. Y todavía sigo salvo por la gracia. Así hay muchos y no acaban de salir del pecado. Gloria al nombre de Jesús. La gracia de Cristo, para que no sea en vano el creyente, para que no se convierta
en un libertinaje en el creyente tiene que entonces ser íntegro a Dios, tiene que vivir para Dios, tiene que obedecer a Dios, tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre el maldito vicio, llámese como se llame, no dejarse dominar por ese maldito vicio, por esa, aleluya, ese veneno injecto por Satanás que coge por su sangre. Gloria. Y cuando la sangre, aleluya, reclama, entonces, pues mira, vamos a hacer entonces la voluntad de la sangre, de la carne y del diablo y del mundo. El Señor los reprenda. Santo. Y Dios continúa llamando. Es que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no importa cuántas veces, a lo mejor amigo, hermano, descarriado, tú has caído, pero el pecado no está en caerte. Si todavía la mano de Dios está estirada hacia ti con misericordia, con mucho amor, para que tú te agarres esas manos y te levantes. Pero si tú te quieres quedar caído, esa es cuestión, ese es el problema tuyo. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios al diablo. No le eches culpa a nadie. La culpa la tienes tú, porque no te quieres levantar. Aún viendo la mano de Dios tendida que te quiere levantar, tú le sigues rechazando. Gloria a tu nombre. Tú sigues echando el llamado de Dios a un lado. Dios llama. Y está llamándote ahora en vida. ¿Sabes qué? Ese llamado se va a extender hasta aún después de la muerte. Pero después de la muerte, lamentablemente ya nadie te puede, amén, salvar. Ya no hay sacrificio que te salve, ni el sacrificio de Cristo. Si te moriste en pecado, alabado sea Dios, la Biblia habla. Gloria a Dios de la morada de los pecadores y de la morada de los salvados en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza. Te adoramos. Pero, mira, dice Jesucristo. Dice Jesucristo. Que de cierto te digo que el que oye mi palabra, escucha eso. El que oye la palabra de Dios, el que honra la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios. Te adoramos. Gloria al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Esa palabra lo transforma. Esa palabra lo hace apto para una preparación para llegar a Dios, para entrar al cielo. Ahora tienes que oír la palabra de Dios, tienes que obedecer la palabra de Dios, tienes que recibir esa palabra de Dios y tienes que vivir esa palabra de Dios en tu vida, porque de esa manera entonces dice: el que crea al que me envió tiene vida eterna. Aleluya. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Ese es el sistema, ese es el modo de Dios. No hay otro sistema, no hay otro modo establecido para que tú puedas, alabado Señor, amén, esquivarte de la condenación y poder pasar de muerte a vida. El único sistema es Jesucristo y sus palabras. Y siempre la honra al Padre, como al Hijo, como al Espíritu Santo y como a esta palabra. Esta palabra hay que honrarla. El Espíritu Santo se encarga de darte la sabiduría de Dios a ti para que tú entiendas, para que tú comprendas esta palabra. Pero tenemos que honrar esa palabra, tenemos que vivir esa palabra. Si no lo hacemos, lamentablemente, no hay cielo para nosotros. El cielo de la boca, si acaso. Alabado sea el santo nombre Santo. de Jesucristo. Aleluya.
Miren lo que dice Jesucristo, qué clase de enseñanza. ¿Sabe? Lázaro escuchó la voz de Jesucristo, ¿verdad? Cuando murió, que estuvo 4 días en aquella cueva, ya sepultado, ya podrido, ya apestaba. Eso le dijo: Lázaro, ven fuera. Oyó o no oyó la voz. Mire, estaba descompuesto ya 4 días después de muerto. Pues mire, esa voz de Cristo y la voz de Dios el Padre la va a escuchar cada muerto, todos los muertos. Ahora mismo, esa muerte significa, tiene doble significado. Muerte espiritual, que es la más desastrosa. Y luego la muerte física. Aleluya. Pero yo antes estaba experimentando esas 2 muertes. Escuche bien, usted también, hermano. Si usted es un siervo de Dios y es creyente en Jesucristo, hágase de cuenta que usted pues, amén, fue resucitado. Por lo menos ahora en vida, fue como de la muerte esta espiritual, a usted convertirse a Cristo. Alabado Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios, te adoramos, sí Señor. Aleluya. Aleluya. Y las cosas viejas pasaron. El problema de muchos cristianos es que algunas cosas viejas pasaron, otras no. Sí Señor, aleluya. El problema de algunos cristianos es que les agrada tener en su memoria el recuerdo, amén, de las cosas pasadas, de lo que ellos hicieron, de lo que ¿entiendes? Amén. Si estamos en Cristo, te adoramos, sí Señor. ya somos nueva criatura, y ya las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Aleluya, sí Señor. La preocupación de nosotros los cristianos es no dar lugar a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a las cosas viejas que ya pasaron. Lo que a nosotros nos debe interesar es que las nuevas, sí Señor, que son hechas y que continúen siendo nuevas. amén, aleluya. Continúen siendo nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Te adoramos. Dice que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Dios, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Te adoramos. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, este mismo libro que estamos nosotros leyendo, dice allí, Juan 10, verso 10 o 11, por ahí está cerquita, está bien relacionado, está cerquita por ahí. El ladrón no viene sino para qué. Matar.
para hurtar, para robar y para destruir. ¿Y qué dice Cristo? Pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Aleluya. Que tengan vida. Sí, Señor, te adoramos. Que aprovechen esa nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nuevas? Porque tenemos nueva vida. Aleluya. Sí, Señor. Esa vida está en Cristo. Amén. Y dice más, y en abundancia. Gloria al Señor. De modo que está viviendo en deleite mundano, en pecado, en vicio, en maldad y eso. ¿Qué clase de vida es esa? Nosotros la tenemos, pero tenemos más que eso. Tenemos la vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Ahora mismo, amados, esta palabra se está cumpliendo. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos. Mire, amado, usted perdone a mi amigo. No es mi intención ofenderlo, y no es que yo le esté diciendo a usted que es un muerto. Gloria a Dios, pero si todavía estaba dentro de sus delitos y pecados y maldades y vicios, viviendo usted físicamente, está viviendo, pero espiritualmente delante de Dios, Dios lo ve muerto, está muerto, muertos en delitos y pecados. Santo. Alabanza al Señor. Ahora dice ahí que los que oyen la voz de Cristo vivirán. Hay que oír la voz de Cristo. ¿Dónde está la voz de Cristo? A través de la palabra. Luego te lo repito, ¿dónde está la voz de Cristo? Mira, cuando tu conciencia te señala que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, esa es la voz de Cristo, está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Ahí está la voz de Cristo. Pero el problema es que muchos no quieren oír la voz de Dios. La Biblia dice que los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. Señor. Y ese texto pues se aplica a la vida física y también se aplica, aleluya, a la vida después de la muerte. ¿Sabe qué? La gente cree que con la muerte terminó todo. Ah, se acabó. Me muero. Cuando el río crezca, tírenme por ahí, por el bajanco, para que el río me arrastre, para que... La gente dice, cuando yo me muera, olvídense. Que me tiren al río, que... Alabado sea Dios. Porque creen que no van a sufrir más, no van a sufrir. La gente cree que aquí en esta tierra sufren todo lo que está muy bien, pero y para luego, o te gozas con Cristo, o pasas una eternidad sufriendo las llamas del infierno. Léete Lucas 16, a ver qué te habla allí, es la historia. Y esa no es una parábola, porque una parábola es una enseñanza para ilustrar algo espiritual, pero se presenta algo terrenal. Ahí no está presentando nada terrenal. Eso es una historia verídica. Santo. En una parábola donde es una enseñanza, amén, que se aplica acá material para enseñar e ilustrar lo espiritual, no se mencionan nombres. Y en la historia bíblica de el rico y Lázaro, Te adoramos. se mencionan nombres. ¿Cuáles? Lázaro y Abraham. Eso se está dando a entender que eso no es ninguna parábola, eso es un hecho real y Jesús lo está contando.
Bendito sea el nombre de Dios. Alabanzas al que vive. Te adoramos. Dice, no se maravillen de esto. No se maravillen de esto. ¿De qué? Bueno, de lo que él está contando. Que viene la hora cuando los muertos van a escuchar la voz tanto del Hijo como del Padre. Y le dice, no se maravillen de esto, porque es que, mire, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Qué voz autoritaria la de Jesucristo. Adoramos. Qué voz más potente la de Cristo. Qué super voz, que aún levanta a los muertos. Sí, Señor. Y cuando ya, y le voy a decir la franca verdad. Que la Biblia dice que nuestros nombres de los que creemos en Cristo están inscritos en el libro de la vida. Señor. Dice que ya nos conocen y nos van a llamar por nombre. Pero que todos serán llamados. Amén. Porque todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Y sabe qué? Los que hicieron lo bueno. Óigame bien. Aquí no hay preferencias. Dios no hace excepción de personas. Cuando aquí habla de los que hicieron lo bueno, no se está refiriendo a las obras humanas, no se está refiriendo a los sacrificios por Cristo. No se están refiriendo también a los más que ayunaron y los que no ayunaron. Escuchen esto. Lo que hicieron lo bueno, eso implica mucho. ¿Qué fue lo mejor que usted y yo hemos hecho? Recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es la cosa mejor que hemos hecho, hermano. No hay nada mejor que eso. Adoramos. Porque bienaventurados los que le servimos al Señor, que hemos oído su palabra y que hemos puesto en obra y práctica su palabra y le obedecemos. Y le hacemos su voluntad que está escrita en esa palabra. La voluntad de Dios usted la encuentra aquí dentro, en su propia palabra. Adoramos. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es santa, es buena. La voluntad permitida, no es de que eso es del hombre acá. Pero Dios solamente tiene una voluntad buena, excelente y santa. ¿Ve? Y si nosotros hemos hecho la voluntad de Dios, estamos dentro de esa voluntad de Dios, es lo más bueno que hemos hecho en esta tierra. Por eso aquí no vale nada, no es cuestión de obra, ni de actitudes, ni acciones, ni nada, amado. Aquí dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Oye, mira lo que dice más adelante. Mas lo que hicieron lo malo. ¿Cuál es la peor actitud de un pecador que se ha acostumbrado a hacer lo malo y lo malo y lo malo? Lo peor de todo el caso de eso malo que ha hecho el pecador es despreciar a Dios. Es ser incrédulo a Dios y a su palabra. Santo. Darle la espalda a Dios y desoyer, o sea, no oír, no escuchar, no poner atención a la palabra de Dios, es lo más malo que el hombre puede hacer. Y oye, por cualquier excusa, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar a Dios. Hay gente que no quiere saber de Dios. Hay gente que no quiere saber de la palabra de Dios. Hay gente que no quiere saber de usted y de mí. ¿Sabía eso?
Gloria a Dios. Esos son los verdaderos malos. Y ahí dice que los malos, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué nos enseña ese texto ahí? Que hay vida en Jesucristo, Amén. pero hay condenación en el infierno. ¿Usted sabe lo que es ser condenado ahí a estar sufriendo la llama de ese fuego eterno que dice que ni aun el gusano de ellos muere, que eso no cesa en ningún momento? ¿Cómo decía el rico? Estoy siendo aquí atormentado por esta llama. Padre Abraham, mándame a Lázaro que cruce acá en mi moje su mano en agua y me pase el dedo mojado por mi lengua para que este tormento se vaya. Lo sabes ahora. Tanto banquete, su hipócrita, que hiciste en la tierra con tus mejores amigos. Hipócrita, malo, estás sufriendo ahí por tu maldad, por ser tan malo. ¿Cuánto sufriendo hambre, tú dándote banquete, comiendo lo mejor con los amigos y despreciando a los llagosos, a los ancianos, a los pobres, a aquellos que no tenían nada? El pobre Abraham mismo, llagoso, lo despreciaste, ¿verdad? Pero mira, tantas riquezas que tú tenías te impidieron llegar a ese lugar. Los amigos tuyos, los banqueteos que hacían, te impidieron llegar a ese lugar. Ay, por favor, mándame a Lázaro, que pase el dedo húmedo por mi lengua, porque estoy aquí atormentado con esta llama. Mira, lo que tú sembraste, cosechaste. Lo que tú sembraste, cosechaste. Esta es la ley de la siembra. Es la ley de la siembra espiritual. Como se da la siembra acá, amén, de la arboleda, de los frutos, de lo que tú siembras. Si sembraste aguacate cosecha. Sembraste China cosecha. Ahora, en la cosecha espiritual, ¿qué cosechó el rico? La llama esa que lo estaban atormentando. Esto no es un juego de camino. Esto no es cuento de mujer, ni fábula de vieja. Esto es una realidad. La existencia del cielo en la morada con Cristo es una realidad. Pero la existencia del tormento eterno en el infierno también es otra realidad. ¿Esto es serio? Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Y fíjese usted, óigame, que mucho estaba pidiendo el rico. Gloria a Dios. Adoramos. Adoramos, Señor. Gracias a Dios por el agua, que rica es. Cuando uno está sediento. Alabado. Mire, se extendió la petición. Y ya el rico no quería nada más que fuera Lázaro que pasara allá y mojara su boca con el dedo mojado, ¿verdad? Lo pusiera para refrescarse un poquito, porque allí no hay aire acondicionado como muchos creen. Aquí en la tierra, aquí es la antesala para uno prepararse para ir para el cielo, pero también es la antesala para gentes corrompidas, ¿entiende? Empezar en su pecado para ir para el infierno. Esta es la antesala. Eso sí, ahora no me venga a decir nada de que el infierno es aquí mismo. Ay, no, hombre, no. Qué ignorancia. Qué brutalidad pensar eso. Hay gente, hay hombres que se atreven a decir eso. Sí, el infierno es aquí mismo. Ay, qué lindo. Un infierno con mucho aire acondicionado.
allí en el infierno legítimo, verdadero, que está preparado, no para los hombres, eso lo preparó Dios mismo para Satanás y sus ángeles, los ángeles caídos, los que se fueron y se rebelaron contra Dios, juntamente con Satanás, para ser echados. Pero al hombre se le ha antojado también ir a ese lugar, y no se arrepienten, y siguen perdidos, y siguen en su vida de pecado. Amado, aquí nadie le está acusando el pecado a nadie, pero eso es una realidad. Y si Dios tuvo compasión de mí, siendo un pecador, Dios puede tener compasión de ti también y agarrar, sacarte del pecado. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios no viola la voluntad del ser humano. Si tú quieres seguir ahí, sigue ahí. Te vas a perder tu lugar, tu final, el mismo infierno. Pero si tú reaccionas y tú oyes la voz de Dios que te está hablando ahora mismo a través del mensaje, oye bien, y tú dices, no, para ese lugar yo no voy, que se vaya el diablo y sus demonios y sus ángeles, pero para ahí no voy. Tú eres inteligente si tú piensas así, pero más inteligente eres si tú dices, yo abro mi corazón y recibo a mi Rey, Señor y Salvador Jesucristo, que es el único que te puede librar de ese lugar, ¿sabes? Amén. O sea que la decisión está en el hombre, en la persona. Dios no manda a nadie al infierno, se envía a uno mismo. Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar, porque yo vine a salvar, a buscarle a salvar lo que se había perdido. Pero la decisión, quien la hace es la misma persona. Es la misma persona, sin echarle culpas a nadie. La hiciste tú la decisión y tú vas a pagar. Cada uno pagará por su obra, sea bueno o sea malo. Y cuando estemos ante el tribunal blanco, aleluya, que estemos ahí siendo llamados por el nombre. Allí no van a haber excusas. El mundo está minado de la predicación del Evangelio. Hay conocimientos del Evangelio por todos lados. Aunque hay alguna aldea o ¿verdad? Países pobres que todavía no han escuchado, pero hasta allí se llega. Porque una de las cosas que aguanta la venida del Señor es eso. Porque dice que cuando sea predicado por testimonio el Evangelio completo en el mundo entero, entonces será el fin. Pero Dios sigue extendiendo la oportunidad para que la gente se salve, porque Dios, eso es lo que Dios quiere, salvar a la gente, que no se pierdan, que recojan al arrepentimiento. Y esta es la hora, y ahora es cuando Dios te está llamando. No permitas escuchar la voz de Cristo, el Hijo, y de Dios el Padre después de la muerte, para tener un resultado tremendo, horrible, que no seas levantado de la sepultura aún estando muerto. Escucha, porque es que si oyes la voz de Dios, es que Dios va a llamar a todos. Que no seas sorprendido y vaya al lugar de perdición y de tormento. Es ahora que estás escuchando la voz de Dios. Ahora aprovecha esta primera, la oportunidad es ahora de tú, amén, acercarte a Dios, de buscar a Dios y entregar tu vida completa, total a Jesucristo. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y te añade, por tú haber hecho esa decisión, ahora tú te vas a ser responsable de orar por toda tu familia, y se cumplirá la segunda parte del texto que dice, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Así que en esta hora, amigo, te invitamos para que hagas esa decisión tan importante. Recibe a Jesucristo, acéptalo como tu Salvador personal, pon tu vida en las manos de Dios, ábrele tu corazón a Cristo y permite que Él venga a ti y a tu hogar y a tu familia
pero tú tienes que llevarlo a tu hogar, dentro de tu corazón, y orar por esa familia, para que esa familia sea tocada también y se conviertan a Cristo. Quiero orar por ti, Padre. Presento a todos estos amigos que han escuchado este mensaje. Señor, presento aquí a mis hermanos, la iglesia, que el mensaje haya sido de edificación y de bendición, y haya sido de advertencia y amonestación para aquellos que están sin Cristo tuyo, que puedan venir a los pies de tu Hijo amado y aceptarlo como Señor y Salvador de sus almas. Haz el milagro, Dios, de la salvación de sus almas en sus vidas, porque esto es un milagro tuyo, el darnos la salvación. Te pido, oh Dios, que tú sigas tratando con sus vidas, que tú sigas llamándolos al arrepentimiento y que ellos obedezcan tu voz, oh Padre Celestial, en nombre de Jesús. Si hay alguno enfermo, Dios mío, que me estén oyendo, que me estén mirando, y en esta hora ellos pueden, Dios mío, aleluya, creer junto conmigo de que tú tienes toda potestad sobre toda enfermedad. Pueden creer por fe que tú puedes sanarlos. Ahora mismo yo los declaro sanos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo he pedido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, y a ti sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Alabado sea el Salvador. Gloria. Qué lindo.